Buenas tardes, tanto tiempo. Profe, el otro día me acordé de usted cuando tuvieron los problemas en Casa Rosada por el velorio de Maradona, Sí. tiraron el busto de Irigoyen al piso y Pinedo subió un tuit reprochando la actitud y le contestaron, pero si tu familia lo volteó en 1930. Fue lo más ocurrente y justo que escuché en todos estos días. Sí, y bueno, Rodríguez Larreta debe estar repasando la acordada del 30 todavía, la que avaló el abuelito. Bueno, lo que les estaba diciendo justo antes de que se nos cortara, que recuerden ustedes que con esta enmienda del 72 se produce la elección de Cámpora primero en marzo del 73 y luego de la cefalía de Lastiri la elección de Perón en septiembre del mismo año. Y también recuerden que la enmienda preveía la doble vuelta para la elección presidencial, pero con un sistema de balotaje puro. Es decir, que se requería la mitad más uno de los votos para ser elegido presidente, es decir, más del 50% de los votos. De no llegarse a ese guarismo, se debía producir una segunda vuelta entre los dos más votados. En este sentido, recuerden ustedes que Cámpora llega al 49,6% aproximadamente de los votos, seguido de Balbín por casi el 22%, que se tendría que haber llevado a cabo una segunda vuelta electoral y que esta no se llevó a cabo porque precisamente Balbín decide bajarse del balotaje, puesto que consideraba que la diferencia ya era indescontable. Eran prácticamente 28 puntos porcentuales que tenía que achicar. Prácticamente imposible. Bien. Nada más del 72, ¿no? Pasamos a la del 94. Bueno, ¿qué dudas tienen con respecto a la reforma del 94, que es muy amplia? Profe, yo tenía antes de que se haga la reforma, tipo el Consejo para la Consolidación de la Democracia, que estaba también Alfonsín, después Menem, tipo, no entendí eso. Digamos, el primero en abordar la idea de reformar la Constitución con el retorno a la democracia fue precisamente Alfonsín. En el año 85, en diciembre de 1985, luego de triunfar en las elecciones legislativas de aquel año, luego de una convocatoria llevada a cabo en un célebre discurso en Parque Norte, decide dictar el 24 de diciembre del 85, precisamente, con la sidra y el pan dulce, el decreto 2446 por el cual decide la creación del Consejo para la Consolidación de la Democracia, presidido por Carlos Nino. El Consejo llevaría a cabo un estudio que iba mucho más allá de la cuestión constitucional y gubernamental en sí mismo, estaba integrado por hombres del quehacer nacional, de todas las ramas, y que iba a emitir un dictamen en el año 1986, precisamente aconsejando la necesidad de la reforma. Este dictamen preveía, entre otras cosas, la elección directa del presidente, la creación de la figura de un primer ministro con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, como un fusible a efectos de atravesar las crisis políticas sin que afectaran a la imagen del presidente. A nosotros por ahí nos resulta muy difícil, que venimos de una tradición presidencialista, ver en qué consiste esto de la figura de un primer ministro. Porque la mayoría de las naciones europeas tiene claramente un sistema parlamentario, un jefe de Estado, que puede ser el rey en las monarquías constitucionales, o un presidente elegido por el Congreso en las repúblicas parlamentarias, y un primer ministro que también sale de la mayoría parlamentaria y que es quien tiene en sus manos
la administración propiamente dicha, el gobierno propiamente dicha. El rey o el presidente cumplen el rol de jefes de Estado, son los que encarnan la unión nacional, quienes tienen a su cargo la representación exterior del país frente a las demás naciones del mundo, y el día a día de la administración, la política económica y demás, está en manos del primer ministro. El primer ministro en los sistemas parlamentarios precisamente proviene de aquel partido político que gana las elecciones parlamentarias y que puede formar un gobierno con mayoría en el seno del Congreso. Por ejemplo, esto sucede en España, en Inglaterra, en Italia, en Alemania. Es decir, es de una tradición europea el parlamentarismo. Lo más cercano que puede, el sistema de Nino estaba más basado en el sistema francés, que es el que más o menos se acomoda a lo que sería la Argentina. Entonces lo que pretendía era esto: en vez de tener todo el poder concentrado en una sola persona, en el presidente, dividir un presidente y un primer ministro. Y a su vez también modificación en materia de derechos sociales, incorporar los partidos políticos, el reconocimiento del amparo, del habeas corpus, también la profundización del federalismo, la creación de un Consejo Económico y Social, la creación de un órgano distinto para la selección de los magistrados, otorgarle la posibilidad a la capital federal de la elección directa de su jefe de gobierno, darle rango constitucional a los organismos de control, cuestiones vinculadas al medio ambiente, cuestiones vinculadas con constitucionalizar las formas de democracia semidirecta, la defensa de la democracia, la elección directa de los senadores. Todas estas son cuestiones que formaban parte de este dictamen aconsejando la reforma. Cuando luego de que se le otorga este proyecto, Alfonsín lo compra, por decirlo de alguna manera. Alfonsín siempre fue un decidido parlamentarista, consideraba que la concentración de poderes en el presidente era lo que había llevado a varios de los fracasos institucionales del siglo XX. Y también Alfonsín, sabedor de que una reforma, de que no había que repetir los errores del 49, cuando la Constitución solamente es sancionada por el peronismo, o los del 57, cuando se hicieron sin el peronismo, era precisamente convocar a un acuerdo amplio, no solo con el peronismo, sino con todas las fuerzas políticas, a efectos de pactar la reforma. En este sentido, cuando Alfonsín da el primer paso para iniciar la posibilidad de una reforma constitucional, es cuando precisamente sufre las contramarchas de la Semana Santa del 87, la Ley de Obediencia Debida, y luego la derrota en las legislativas del 87. No obstante eso, Alfonsín decide reunirse con el triunfante gobernador de la provincia de Buenos Aires por el peronismo, Antonio Cafiero, y en cierto modo Alfonsín y Cafiero pactan y están de acuerdo en llevar a cabo una reforma constitucional sustentada en los dictámenes del Consejo de la Magistratura. El problema, como ya les digo, es que se careció de la fuerza política necesaria para impulsarlo, porque como ya les digo, el 87 y el 88 ya son lo que marcan el tobogán descendente de la administración alfonsinista. Y por otro lado, Cafiero, que emergía como la figura fuerte del peronismo, con una visión mucho más socialdemócrata que el discurso tradicional del peronismo, más vinculado al populismo. Y cuando hablo de populismo no lo digo en sentido peyorativo, lo digo en la concepción política. Cafiero es derrotado en la interna presidencial del peronismo. Es decir, que los dos impulsores de la reforma, Alfonsín y Cafiero, estaban heridos de muerte políticamente. Alfonsín ya con el gobierno en crisis y sin posibilidad de aspirar a un nuevo mandato. Y Cafiero, que era la figura emergente del peronismo, de repente pierde la interna con Menem. Y Menem no tenía la más mínima intención de compartir el poder, ni de un primer ministro, ni de nada que se le parezca. En consecuencia, Alfonsín da por cerradas las negociaciones políticas y el proyecto de reforma muere en el 88. Eso es lo referido al Consejo para la Consolidación de la Democracia. El Pacto de Olivos se va a generar como consecuencia de los deseos políticos de Menem, quien claramente ya para el año 92 pretende la reelección. Y Alfonsín temía que al margen de las posibilidades al margen de su intención de reformar la Constitución, no estaba a favor de la reelección presidencial, pero veía que el peronismo estaba decidido a hacer como fuere la reforma.
Recuerden ustedes que Menem había convocado a una consulta popular a efectos de si la población estaba de acuerdo o no con la reforma, lo que era muy maniqueo, porque la reforma la pregunta era por el sí o por el no, pero no sabíamos qué era el sí. A ver, ¿qué es lo que vamos a modificar de la Constitución? ¿Es solo la reelección? ¿Es esto? ¿Es el otro? Y Alfonsín, temeroso de que se reprodujeran las traumáticas experiencias del pasado, precisamente decide pactar con el peronismo en el poder la reforma. Está bien, te damos la reelección, pero bueno, pactemos una reforma que tenga como eje vertebral aquel dictamen del Consejo para la Consolidación de la Democracia. Es por eso que muchos de los puntos de lo que fue tanto el núcleo de coincidencias básicas como el temario de libre discusión tienen como fuente aquel proyecto. La atenuación del sistema presidencialista, la elección directa con doble vuelta, la supresión del culto católico, de la confesionalidad católica para ser presidente, el tercer senador por provincia por la minoría, la reducción del mandato de los senadores, la modificación del sistema de designación de magistrados, la jerarquía de los tratados internacionales, es decir, se sentaron a hacer política, se sentaron a dialogar y a negociar. No es casualidad que Alfonsín hubiese, unos años antes, publicado su célebre obra Consenso y Democracia como fuente precisamente para que la Constitución fuera un pacto que representara a todos los argentinos. Es decir, prácticamente todos los proyectos de reforma que se elaboraron durante aquel periodo siempre tuvieron como fuente el proyecto del Consejo para la Consolidación de la Democracia, que debe haber sido el estudio más serio en materia institucional que se ha hecho en este país en toda su historia, por el tenor de los juristas que integraron ese ámbito. Ya de por sí, con la presidencia de Nino no podía salir nada malo, obviamente. Estamos hablando de un grande entre los grandes, Nino. No sé qué más me quieren preguntar del 94. Profe, yo tengo una duda. ¿El plebiscito, la consulta popular, se llamó y después como que se levantó o nunca se llegó a llamar? La convoca Menem por decreto en octubre del 93, luego de las elecciones legislativas, y cuando se produce el primer encuentro entre Alfonsín y los líderes del peronismo, le pide, como gesto de buena voluntad, que lo deje sin efecto. Y Menem dicta un decreto. Claro, pero hay algo que me hace ruido, o sea, vos podés convocar a una consulta popular y después te arrepentís y la sacás. Sí, tranquilamente. Más que no era un instituto regulado. Y tengo otra duda. Sí, decime. Claro. En el artículo 36 de la Constitución, cuando dice todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo, ¿en qué consistiría específicamente el derecho a la resistencia? Puede ser la resistencia pasiva, el no acatamiento a las leyes de facto, el no acatamiento a las autoridades de facto. No necesariamente tiene que ser la resistencia física, puede ser resistencia no violenta, como lo enseñara el Mahatma Gandhi en la India, por ejemplo. Con manifestaciones no violentas logró expulsar ni más ni menos que el Imperio Británico de la India. El problema que hemos tenido acá con los gobiernos de facto, precisamente, es que gran parte de la sociedad civil en determinado momento los apoyó. Y el artículo 36, precisamente, tiene como fuente, o mejor dicho, la idea de su incorporación, como decía nuestro ex titular, el doctor Torres Molina, era precisamente terminar con la doctrina de facto elaborada por la Corte, desconocer por completo toda la normativa emanada de los gobiernos de facto. Por ahí me pusieron que no terminaban de entender el artículo 75, inciso 22. ¿Quieren que explique el 75, inciso 22? ¿O quieren que vaya por orden?
¿O vamos y venimos de acuerdo a las preguntas? No sé, profe, a mí me da igual. Son ustedes. ¿Llegamos a ver todo? No llegamos, es inabarcable la reforma del 94. Con respecto al artículo 75, inciso 22, recuerden ustedes, está ubicado dentro de lo que son las atribuciones del Congreso de la Nación. El artículo 75, inciso 22 es el que le confiere al Congreso la facultad de aprobar o desechar los tratados firmados por el Poder Ejecutivo y los concordatos con la Santa Sede. Es decir, los tratados internacionales, ya sea entre naciones, con organismos internacionales o los concordatos con la Santa Sede. La formación de los tratados internacionales es un acto federal complejo en el cual intervienen el Ejecutivo y el Legislativo. El Ejecutivo es el encargado de negociar y firmar los tratados y luego, para que entren en vigencia en el derecho interno, tienen que ser aprobados por el Congreso de la Nación, a través de una ley. Este es el primer párrafo. Faculta al Ejecutivo a esto. Y luego dice, estos tratados tienen jerarquía superior a la ley. Es decir, consagra un principio que ya venía del artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, en el cual claramente se establece que en caso de controversias entre el derecho interno y el derecho internacional, siempre debe prevalecer el derecho internacional. Es lo que se conoce como monismo en materia de derecho internacional. No hay ordenamientos jurídicos paralelos, hay un único ordenamiento jurídico, porque en caso de controversia prevalece el derecho internacional. Esto con respecto a los tratados que denominamos ordinarios, un tratado de comercio, un tratado de alianza ofensiva-defensiva, un tratado de extradición, un tratado, no sé, que establece un estampillado o tributos internacionales, tienen jerarquía superior a la ley. El segundo párrafo del inciso 22 consagra un núcleo duro de instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos a los cuales les otorga jerarquía constitucional. En este sentido, se enumeran allí 11 instrumentos internacionales, entre los que se encuentran la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención de los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre toda forma de la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, la Convención contra el delito de genocidio, la Convención contra la tortura y todo tipo de penas crueles, inhumanas o degradantes, la Convención la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación racial. Estos 11 instrumentos del derecho internacional, de los derechos humanos, de este núcleo duro, el constituyente le dijo, tienen jerarquía constitucional. Están en el mismo nivel que la Constitución Nacional y no derogan parte alguna de la Constitución y complementan su sistema de derechos y garantías. Es decir, estos 11 instrumentos, estos 11 tratados que están allí enumerados, tienen jerarquía constitucional. Son parte integrante de la Constitución. Para que les quede claro, hoy la Constitución no son solamente los 129 artículos y sus disposiciones transitorias, sino que la Constitución son sus 129 artículos, sus disposiciones transitorias y estos 11 instrumentos que gozan de jerarquía constitucional. ¿Me siguen hasta allí? Bien. Y ahora, el tercer párrafo faculta al Congreso de la Nación de creerlo conveniente de otorgarle jerarquía constitucional a un tratado de derechos humanos que aún no la tenga. El constituyente fue selectivo, dijo, estos 11 tratados. Ahora, puede que la Argentina luego firme otros tratados de derechos humanos, ya sea en el ámbito de la OEA o en el ámbito de la ONU,
y a los cuales no tienen jerarquía constitucional. Con lo cual, por ahí, para darle dicha jerarquía, habría que reformar de nuevo la Constitución. Y para evitar cada vez que pretendiese incluirse un tratado de derechos humanos para otorgarle la jerarquía constitucional, tener que reformar la misma, se semiflexibilizó, por decirlo de algún modo, el mecanismo de reforma. ¿Por qué? Porque una vez que un tratado ha sido aprobado por el Congreso de la Nación, el propio Congreso, con los 2/3 de la totalidad de los miembros de cada Cámara, le puede asignar a ese tratado jerarquía constitucional. Ejemplo, en el año 1997 se le concedió la jerarquía constitucional a la Convención Americana sobre la Desaparición Forzada de Personas. En el año 2003 se le concedió la jerarquía constitucional a la Convención Internacional sobre la Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad. Y en el año 2014 se le concedió jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y un dato más si quieren lucirse mañana. La semana pasada, el Senado de la Nación le dio media sanción al proyecto de darle jerarquía constitucional a la Convención Americana sobre los Derechos de las Personas Mayores de Edad. Es decir, hoy en día hay un proyecto de otorgarle jerarquía constitucional a un tratado de derechos humanos con estado legislativo. Aquí está el tercer párrafo. Se le puede otorgar entonces la jerarquía constitucional a tratados no enumerados en el inciso 22, y para ello se requiere el voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Con lo cual, nuestra pirámide jurídica, hoy por hoy la tenemos del siguiente modo. En la cúspide, la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, por debajo los tratados internacionales comunes u ordinarios, y por debajo de esta las leyes federales. ¿Queda claro esto, el inciso 22? El inciso 22, ya les digo, es pregunta de examen. ¿Qué más me quieren preguntar? Esto también lo tienen subido desde la semana pasada, este PowerPoint, ¿eh? ¿Qué más me quieren preguntar? Vamos, muchachos, que se les va el tiempo, ¿eh? La 24.309 les quedó clara. Tengo la sensación que la única que me está escuchando es Margarita. El resto, todos con la cámara apagada, nadie dice nada. Yo, profe, sí, la entendí, entendí lo del núcleo de conciencias básicas y eso que ponían los artículos y eso no me resultó muy difícil, la verdad. ¿Y el resto? No, todavía, profe. Esta reforma no llegué. Wow, vamos, apúrense, ¿qué preguntas tienen? Que nos quedan 20 minutos de clase. ¿Sobre los nuevos derechos alguna pregunta? Profe, yo quería preguntar, que no entendí muy bien lo de Cava, lo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eso que se agrega y todo eso, por favor. Recuerden ustedes que la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, estaba bajo la inmediata jurisdicción del Congreso y del presidente de la Nación.
La reforma del año 94 le concedió un estatus jurídico particular a la ciudad de Buenos Aires, le concedió su autonomía, con facultades propias de legislación y de jurisdicción, y a su vez también con la posibilidad de elegir en forma directa su propio jefe de gobierno y de darse su propio estatuto organizativo. En efecto, en el año 96, por primera vez se eligió en forma popular al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Su primer jefe de gobierno fue precisamente el que luego se fue en helicóptero, Fernando de la Rúa. El doctor de la Rúa fue el primer jefe de gobierno electo de la ciudad de Buenos Aires. Y junto con la elección de la Rúa, en aquel año 96 también, se eligieron convencionales estatuyentes. Porque la Constitución, precisamente en su artículo 129, reitero, le otorgaba a la ciudad de Buenos Aires la posibilidad de darse su propio estatuto organizativo. Hablando entre nosotros de darse su propia Constitución. Pero la Constitución habla de estatuto organizativo. Se reunió esa convención estatuyente y dictó lisa y llanamente una Constitución. La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que al doctor no le gusta que le digan Constitución, dice estatuto organizativo. Bueno, dice estatuto organizativo, pero la convención dictó una Constitución, si no ya sé que no te gusta, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dictó una Constitución. Ahora bien, con respecto al cuál es el estatus jurídico de la ciudad de Buenos Aires, yo siempre sostuve que era prácticamente, de hecho, es casi una provincia más. Elige senadores, elige diputados, es sujeto pasivo de coparticipación federal, tiene su propia constitución, elige su propio jefe de gobierno. ¿En qué lo diferencia de una provincia? Es decir, es eso, la ciudad de Buenos Aires es autónoma. El problema que tenemos ahora es el disparate de tener dos cosas jurídicas diferentes en el mismo ámbito geográfico. Y por eso tenemos los quilombos de jurisdicción que tenemos. En la capital federal, ¿y quién tiene que intervenir? Y la Policía Federal. Pero como tenés una ciudad autónoma con policía propia, tenés esos problemas. ¿Quién actúa? ¿La metropolitana o la federal? ¿Los tribunales de quién son? ¿De la nación o de la ciudad autónoma? Todas cuestiones que están irresueltas desde ya cumplimos 26 años desde la reforma constitucional. No sé si con esto más o menos aclaré el tema de la... que formamos parte del núcleo de coincidencias básicas también, la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Ok. Yo no entiendo bien cuál es el fundamento, por qué hacen que sea autónoma Buenos Aires. Porque consideraban que era un distrito que por su tamaño, su volumen económico y demás, tenía los atributos necesarios como para tener cierto grado de autonomía. Por otro lado, esta interpretación es muy personal, es decir, esto es Ires Dixit. Estaba vigente en ese momento la ley 23.512, por la cual se había federalizado Viedma, Carmen de Patagones y Guardia Mitre. El tema es el siguiente: si la capital se hubiese trasladado a Viedma, ¿qué pasaba con la ciudad de Buenos Aires? ¿No tendría que haber vuelto a la provincia? Porque recuerden que en el proceso del 80 que ustedes han visto, el que le cede la ciudad a la nación para ser la capital es la provincia de Buenos Aires. Recuerden a la derrotada Buenos Aires en la guerra del 80, con ese célebre debate entre José Hernández y Alem, entregándole la ciudad a la nación. Y tuvimos que hacer La Plata para que fuera capital de la provincia. Ahora, si la capital se trasladaba a Viedma, ¿qué pasaba con la ciudad de Buenos Aires? ¿Se garantizaron ser una provincia más y no volver a ser parte de Buenos Aires? Son un distrito más, son un distrito electoral más y son una provincia más prácticamente. Y que tiene, si se quiere, el PBI más alto de toda la República Argentina, con un modo de distribución de la coparticipación terriblemente injusto, a mi juicio. Es lo más parecido a lo que tuvimos en tiempos de Rivadavia, el régimen de la ciudad autónoma.
un intendente municipal con un presupuesto de rango casi provincial. Que además cabe destacar que esto de que es sujeto de coparticipación, medio oblicuamente lo metieron porque la ley de coparticipación vigente no la menciona, obviamente. Después no tienen dudas con respecto al jefe de gabinete, al Consejo de la Magistratura. Quedan 10 minutos, ¿eh? Chicos, reitero, los que rinden son ustedes, no yo, ¿eh? Si no me hacen preguntas. Yo no tengo más dudas, profe. Si nadie tiene más dudas, dejamos acá. No, yo por el momento tampoco, y todavía me queda repasar un poco esta última parte, así que por mi parte no. Bien, ¿alguno que tenga otra duda? ¿Nada? Ahora me están escribiendo por acá. Yo no tengo más duda. Con respecto a los municipios, tengo simplemente que tienen autonomía, que dictan su carta orgánica y tienen a su cargo su recaudación. Los municipios de conformidad con el nuevo artículo 123 tienen también autonomía. En ese sentido, la autonomía es política, económico, financiera. Y en este sentido también tienen la posibilidad de darse sus propias instituciones y de darse, según el volumen de su tamaño, esto lo regulan las constituciones provinciales, su propia carta orgánica, es decir, su propia constitución. ¿Ven? Como les digo, tienen autonomía en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. ¿Qué significa esto? En el orden institucional, la posibilidad de darse sus propias cartas constitucionales o cartas orgánicas. En el orden político, obviamente, la base popular, es decir, la elección de sus autoridades, del intendente, de los consejos deliberantes. En el orden administrativo, la prestación de sus propios servicios públicos. Y en el orden económico-financiero, la creación de sus propios tributos, de recaudar su propia renta, a efectos de llevar a cabo sus propios fines. Vale decir que a ustedes les va a costar entender esto. La mayoría, ¿hay alguno del interior que no sea de la provincia de Buenos Aires acá? No, profe, yo soy del interior. ¿De dónde? De 9 de julio. Ah, pero de acá de la provincia. No. Sí. Alguien que no sea... profe. Bueno, ¿por qué les pregunto esto? Porque el régimen municipal de la provincia de Buenos Aires es inconstitucional. Acá en la provincia de Buenos Aires los municipios no se dan su propia carta orgánica, sino que rige la ley orgánica de las municipalidades dictada en el año 57 por el gobierno de facto, y nunca se actualizó esto. Inclusive, la reforma de la Constitución de la provincia se dio posteriormente a la reforma de la Constitución Nacional y no se actualizó el régimen municipal. Por lo tanto, en la provincia de Buenos Aires, los municipios son meras descentralizaciones administrativas del poder provincial. Luego verán, cuando vean derecho público provincial y municipal, que muchas provincias dividen a los municipios en categorías según su cantidad de población, según el volumen de recaudación de tasas y demás, municipios de primera, de segunda y de tercera categoría, según la categoría es el grado de autonomía que tienen, qué pueden elegir, qué no, en qué pueden ejercer, en qué no. Pero bueno, el artículo 123 dice consagra la autonomía municipal.
¿Algo más? Reitero, el Consejo de la Magistratura es importante. Recuerden el nuevo Senado, el mecanismo de elección del presidente, los distintos porcentajes que se necesitan para evitar la segunda vuelta. Bueno, el 75, inciso 22, como hemos visto, la figura del jefe de gabinete. También el jurado de enjuiciamiento. No sé si vieron con Carlos el defensor del pueblo, la auditoría general. Sí, profe, lo vimos. Si la dio, se puede tomar entonces. Recuerden también con respecto a los nuevos derechos, bueno, conmigo ya han visto en el desarrollo de la cursada el artículo 37 referido al sufragio, el 38 referido a los partidos políticos. En el 39 tienen la iniciativa popular legislativa, en el 40 la consulta popular, ya sea la vinculante y la no vinculante, los derechos al medio ambiente, los derechos ambientales en el artículo 41, los derechos del consumidor y del usuario en el 42, amparo, habeas corpus y habeas data en el 43, no sé si vieron el tema de la edad de jubilación de los jueces. Sí, profe, lo vimos y nos había explicado, no sé si lo había dicho usted o Carlos, que nada, que como era un tema que no estaba para verlo en la reforma, los jueces llegaron a los 75 años, presentaron un recurso de amparo diciendo que no se tenían que volver a reelegir, y solamente uno, cuando llegó a los 75, dijo que estaba a favor, como que él había votado a favor de eso, entonces él se iba a retirar. En ese sentido, lo que ocurrió fue lo siguiente: efectivamente, se preveía una modificación en el sistema de designación de los jueces, pero nunca se contempló el tema de la edad jubilatoria. Con lo cual, precisamente para no mover el avispero con la corporación judicial en aquel momento, se estableció en una cláusula transitoria que la jubilación a los 75 años iba a ser operativa, luego de 5 años de jurada la Constitución. La Constitución fue jurada en agosto del año 94, por lo tanto esta cláusula se haría operativa recién en agosto del año 99. Obviamente, cuando se hizo operativa la cláusula, todos los jueces mayores de 75 años presentaron sendas acciones de amparo. Uno de ellos fue el ministro de la Corte, Carlos Santiago Fait. Y Fait se basó su amparo en el artículo 6 de la ley 24.309, que fulminaba con nulidad absoluta cualquier reforma introducida por fuera del núcleo de coincidencias básicas y por fuera del temario de libre discusión. Y la Corte le dio la razón a Fait, en una Corte en la cual se tendrían que haber excusado todos los jueces, porque eran los compañeros de Fait, ninguno se excusó, salvo Gustavo Bosser. Y este criterio fue dejado de lado en el año 2017. En abril del año 2017, la Corte se pronunció en el caso Schifrin, Leopoldo Schifrin, camarista federal de aquí de La Plata, un gran maestro del derecho argentino, uno de los mejores jueces que ha tenido este país en toda su historia, que cometió el pecado de votar en contra del tarifazo de Macri. Como votó en contra del tarifazo, el Ministerio de Justicia presionó para que la Corte activara el amparo que tenía sobre su jubilación. Y allí, precisamente, la Corte se expidió en el sentido de que la Convención era soberana para modificar lo que se le cantara y que como consecuencia de ello era constitucional el tema de la jubilación de los jueces. Votaron 2 convencionales constituyentes de aquel momento, Rosati, convencional por la provincia de Santa Fe, en aquel entonces, ahora uno de los jueces nombrados por decreto, y también Carlos Maqueda, el juez más viejo que tenemos hoy de la Corte, que había sido convencional por la provincia de Córdoba. Cambiaron el criterio y ahora establecieron la constitucionalidad de esa cláusula.